La siguiente es una producción de 360podcast.sb. Diana Verónica y Tony, la entrevista se sube todos los días a 360podcast.sb, el primer hub de podcast en El Salvador. O puedes volver a escucharla por Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Dale clic a la campanita para que recibas la notificación. Este día, en el Corre de la Mañana, le damos la bienvenida a... Yo estoy bien contento esta mañana porque estoy aquí platicando y siendo acompañado de colegas periodistas. Siempre hacemos catarsis entre todos. ¿Qué le pasa a esta radio? No estudien periodismo, muchachos. No, Tony. En la conducción, Roxana Webb. ¿Y quiénes nos acompañan? Bueno, le damos la bienvenida a Angélica Cárcamo. Ella es la CEO de Infodemia, y también saludamos a Saúl Hernández. Él es el cofundador y director de Focos. Qué gusto que nos acompañen. Angélica, bienvenida. Angélica, hola, Saúl, bienvenidos. muy buenos días también a la audiencia que nos está sintonizando en esta mañana de lunes, donde una vez no se quiere levantar y donde el tráfico está tremendo, ¿verdad? Tremendo. Sí, apocalíptico. Hay que ponerles alitas Sí. ahora y que hagan como 2 o 3 niveles para poder llegar a tiempo al eso. trabajo. Saúl, ¿y cómo tú vienes hasta con reporte del tráfico? ¿De qué zona vienes? Vengo con reporte del tráfico, vengo de Santa Tecla. Santa Tecla, ajá. Sí, la Monseñor Romero. Colapsado. No te podría decir busquen rutas alternas, escuchamos eso, ¿verdad? Busquen... Sí, No hay trabazones alternas. Más bien pongan, Más o menos trabazón alterno. Trabazones ¿no? alternas. pongan su playlist de mindfulness y vengan relajados porque se van a tardar algunos pongan minutos. punto 105, tenía que decir Y el corre, 105. corre. Después, Después que se vayan ustedes. A ver, ¿cuál es la...? Bueno, porque Angélica es ahora nuevamente, creo que por segunda vuelta, ¿verdad? Tercera vuelta, presidente de la APES. Digamos, en términos generales, antes de meternos al tema de El Filtro, que es un proyecto de un conglomerado de medios, ¿cuál es, digamos, la situación más o menos del periodismo hoy por hoy desde la perspectiva de APES? Bueno, estamos en un escenario que se va complicando cada vez un poquito más. Yo quisiera decir todo lo contrario, créanme, pero lo cierto es que es todo lo contrario. Yo hago una comparación del año 2018, que es cuando la asociación crea su centro de monitoreo de vulneraciones a periodistas, que monitorea de todo, no solo el tema por restricciones al ejercicio periodístico, sino que vulnera el tema de derechos laborales, tiene un componente también sobre vulneraciones a mujeres periodistas, es decir, busca ser lo más integral posible, ¿no? Y en aquella época teníamos alrededor de 65 vulneraciones, la mayoría generadas por el tema de pandillas, crimen organizado, algunas pequeñas restricciones, sobre todo de gobiernos, ¿perdón? En el año. En el año, exacto, allá 2018 en el año, 65. Algunas pequeñas restricciones por algunas alcaldías, alguna declaración allá muy vaga de algún funcionario del Ejecutivo, del Congreso, pero que no pasaba más, 65. El año pasado cerramos con 125 vulneraciones a la prensa en todo el 2022. La mayoría de esas vulneraciones generadas principalmente por instituciones vinculadas al Estado, Ejecutivo, Legislativo, órgano judicial. ¿Cómo llevamos el primer trimestre del 2023? Esto es, ¿cómo se dice? Primicia. No lo hemos dado, de hecho son datos que vamos a explicar más la otra semana en el marco del Día Mundial de la Libertad de Prensa. Tenemos alrededor de 54 vulneraciones y, 51 vulneraciones y 74 afectaciones. Hacemos ahora una segregación. Las vulneraciones, que son 51, tienen que ver con las personas que son agredidas, y las afectaciones pueden ser reincidencias en una persona. Por ejemplo, puede ser, Saúl, no te dejaron entrar al Congreso, es una vulneración. Pero puede que luego le estén acosando en redes sociales, reincide, ¿no? Es otra afectación. Luego puede que te quieran criminalizar o colocar alguna demanda por una nota que publicaste, va otra afectación. Entonces son números bastante altos, que en el primer trimestre tengas más de 50 casos, ya preocupa. ¿Y cuáles son las vulneraciones o afectaciones más comunes que ustedes reciben denuncias o dan acompañamiento como APES? En este momento atendemos de todo, insisto, desde derechos de vulneraciones por restricciones al ejercicio periodístico, pero también el tema de derechos laborales. Ahora hay una mezcla entre, en primer lugar, está todo el tema de vulneraciones por abuso de poder por parte de miembros de seguridad pública,
llamémosle Policía Nacional Civil, algunos elementos de la Fuerza Armada. Hemos tenido casos donde hemos tenido que movilizar, y hay que decirlo, a colegas que están siendo acosados por esas autoridades, que les están buscando en sus casas, preguntando si ahí viven, si son periodistas. En algunos casos han sucedido hechos un poco más complejos que ha tocado, pues, lógicamente, movilizarlos porque hay un temor de que pueda afectarse su integridad como personas, ¿no? Ese es uno de los casos que más nos preocupan. Está todo el tema de también... me imagino redes sociales, ¿no? Los acosos digitales, hay una mezcla muy rara. Nosotros las registramos, en cuanto a vulneraciones, son como la tercera categoría, pero no todo el mundo la denuncia, porque también ya hay un tema de cierta naturalización a que sos acosado o acosada en las plataformas. Nosotras siempre invitamos a las y los colegas a que no estamos hablando de un tema de una generación de cristal, ¿verdad? Sino que están... Eso le iba a decir, porque de repente hay oyentes que nos dicen, no aguantan. Que se quejan, hombre, que no aguantan vara. Sí. Entonces, pues sí, porque uno, pues yo sé que yo le caigo mal a la mitad y le caigo bien a la otra mitad. Entonces siempre hay manifestaciones en redes sociales de las cuales uno ya está curtido, pues entonces pero también con no me quita el sueño. Tony, pero también con el tiempo como que se han vuelto un poco más violentas. Algún tipo de comentarios, o sea, digo, violencia en el lenguaje. Claro. Yo como mujer lo he visto. Claro. Mira, aquí hay dos cosas. Una es, hay que diferenciar que yo creo que hay que ser tolerantes a la crítica, eso es un hecho. Me parece que cuando nos exponemos, sobre todo quienes son funcionarios y funcionarias, asumen cargos, tienen que ser tolerantes a la crítica. En el caso de las y los periodistas, no estamos exentos a veces de esa situación, pero yo siempre invito a la ciudadanía en algo, ¿no? Y es que los discursos de odio no son libertad de expresión, hay límites y no se pueden promover discursos de odio. Entonces, yo sí no comparto cuando ya llegamos a expresiones donde te dicen te vamos a matar, te vamos a violar, que suele pasarle mucho a las mujeres periodistas. Hay una carga muy diferenciada de los acosos de hombres contra mujeres. No sé cuántas veces le habrán dicho a la pobre Roxana, Roxana, tu trabajo no es ser presentadora, sino estar en la casa, o quizás no te atendieron bien en la casa, o te vamos a violar. O sea, cosas que no le van a decir un hombre. No sé cuántas veces le han dicho a Tony, te voy a violar sexualmente, ¿no? Entonces sí es un poquito preocupante, pero para cerrar solo con la pregunta que hacía Roxana, esa es la tercera categoría, y la segunda, que también es muy fuerte, ha sido el tema de las vulneraciones de derechos laborales, que tiene que ver con despidos injustificados, con horas extras no remuneradas. Entonces sí, estamos teniendo de todo un poco en la asociación. Saúl, hay límites, ¿verdad? Porque, repito, hay gente que dice, es que estos periodistas, madre, a saber que se creen, eran el cuarto poder y ahora, no sé, ¿qué se quejan? Sí, a ver, bueno, primero quería felicitarlos por su nueva casa. Qué lindo lugar está. La verdad que no lo conocía y... Bienvenido. Es para que vengan todos los que quieran, ¿verdad? Incluidos ustedes. Muy bien. A ver, sobre lo que decía Angélica, creo que es importante remarcar esto en relación a la diferencia entre la libertad de expresión y los discursos de odio, tal cual. Porque no puede ser validado ningún tipo de discurso, acoso e intimidación que vaya orientado a poner en riesgo tu integridad emocional, tu integridad física incluso. Sí. Porque esto en realidad cualquiera diría, no, es que son ataques en redes sociales, no tienen ningún tipo de repercusión para las personas. De hecho, nosotros tuvimos un caso muy puntual en una cobertura fuera del área metropolitana de San Salvador, donde las personas identificaron a uno de los periodistas que iba con nosotros dentro del equipo, y dijo, a ustedes no les vamos a ayudar porque ustedes están contra el gobierno. Es más, los vamos a denunciar que andan por acá. Entonces, el discurso de odio lo que hace además desde los liderazgos, porque recordemos que no es cualquier vector el que está transmitiendo el discurso de odio en la sociedad, es el poder político al más alto nivel que cuenta con los recursos suficientes para hacer una difusión de ese discurso y permear en la opinión de las personas, que pueden llevarla a actuar. Es decir, pueden llevarla a hacer un ataque, pueden llevarla a incluso tomar algún tipo de represalia contra un periodista con el cual no coinciden, ¿no? Entonces creo que
es sobre la responsabilidad del poder público, sobre cómo se refiere a los periodistas y la función que cumplen los periodistas, el tema del debate y sobre lo cual deberíamos de estar hablando más, claro. ¿Ustedes cómo ven, por ejemplo, la noticia de que youtubers pueden llegar a la Asamblea Legislativa a dar cobertura como lo hemos hecho nosotros? El tema de los youtubers. Vamos a ver. Vamos a irnos por orden porque es un tema para sacarle varios puntos. El primero es, no solo youtubers, que cualquier persona puede ir al Congreso y escuchar las plenarias, ver el trabajo y conocer el trabajo legislativo. Esa es la teoría, que cualquiera debería, ¿no? Yo no estoy en contra de eso, me parece que está bien, o sea, porque cada ciudadano y ciudadana, lógicamente, es un recinto público donde debería ir la ciudadanía y de paso aprovechar a exigir y rendirle cuentas a esas instituciones del Estado que toman decisiones muy importantes para la vida de este país, ¿no? O sea, eso lo quiero dejar en claro. Yo no estoy en contra de que se puedan abrir las puertas al recinto legislativo. Tampoco estoy en contra de las personas youtubers que ejercen también un derecho que tiene que ver con la libertad de expresión, porque también hay que diferenciar entre el periodismo y libertad de expresión y el derecho a la comunicación, y que esas personas ocupen las plataformas digitales para hacer ese ejercicio, perfecto. ¿Qué es en lo que no estoy de acuerdo? Y me parece que hay que verlo también, esas entrelíneas que a veces dan algunos discursos, algunos diputados. Y digo diputados porque es una persona en específico la que más tira, ¿no? Al gremio de periodistas. Es que se habla de libertad de expresión, pero a quienes llevan, o al menos lo que vimos en la semana pasada, son a youtubers afines al oficialismo. No vimos youtubers diferentes. Y vemos youtubers o generadores de contenido, porque no necesariamente todas estas personas producen contenido en la plataforma que conocemos, que es YouTube. Son plataformas que solo son cajas de resonancia sin ningún tipo de cuestionamiento al discurso oficial. Estamos hablando que son instrumentos de campaña electoral en no cualquier contexto, a meses de una elección legislativa y presidencial. Ahora, bueno, y esto, digamos, se enmarca dentro de una cosa mucho más amplia. Se enmarca del uso de recursos públicos para proselitismo. La Asamblea Legislativa ayer publicó desde su cuenta institucional eventos en Washington del grupo parlamentario Nuevas Ideas con la diáspora en Estados Unidos, retomando un discurso en el cual señalan aspectos cuestionables de gestiones anteriores, cuando es la cuenta institucional de la Asamblea Legislativa. Es decir, tú podrías ver ese mismo tuit replicado en la cuenta de Nuevas Ideas. Y creo que si no nos espantamos por eso creo que estamos simplemente volviendo a ser tolerantes como sociedad al abuso al que hemos sido sujetos durante muchos años. Hablaste de información, Angélica también habló de información, y vamos a entender de qué se trata este conglomerado llamado El Filtro. Sí. Después del desayuno, porque ya son, increíble cómo pasa el tiempo, son las 8:30, ya vino el desayuno de San Martín. Qué rico. ¿Qué más o menos puede divisar ahí, Roxana? Quiero ver, ahí veo pancito. ¿Me puedo acercar? Una avena, creo que una avena. Digo, te voy a develar lo que hay de... O sea, mis poderes maternales todavía no me permiten ver a través del evidente. De doñita que ya sabe cuándo está la papaya. Sí. Es una torta de huevo. Gracias, Saúl. Vamos, gracias. Esto viene gracias a San Martín y lo envía, o sea, lo trajo, más bien, lo envía a San Martín y lo trajo Línea Rosa. Contáctelas, un servicio de transporte de mujeres para que se sientan seguras. Ya tienen una aplicación. Súper. Y además el servicio, el programa de ellos de viajes es 24/7, sí. O sea, no matter what. ¿Y a qué teléfono las contactan, Roxana? 6200-4491 para viajar con confianza, o sea, con una conductora de confianza. Buen provecho, ya volvemos. Bueno, aquí estamos entre comiendo. ¿Cómo está el desayuno, Angélica, Saúl, de San Martín? El mío riquísimo. Vale, qué bueno. Está rico. En silencio todavía. Con las manos
no en la masa, sino en el pan. A ver, la semana pasada fue el lanzamiento o antepasada de esta iniciativa. El 12 de abril. Esta iniciativa que se conoce como El Filtro. ¿De qué se trata, Saúl? A ver, El Filtro es una iniciativa colectiva de periodismo colaborativo de medios independientes en El Salvador, que tiene por objetivo hacer una labor de visibilizar la fuente de desinformación en el país. En esta iniciativa forma parte Infodemia como parte coordinadora del proyecto, que es representada aquí por Angélica, Revista Factum, Disruptiva, Focos, y creo que estamos... Y Voz Pública, correcto, y Voz Pública. Esta cantidad de medios estamos haciendo un trabajo colaborativo, ponemos a disposición capacidades en distintos formatos de lo que hacemos cada uno de los medios. Nuestras redacciones se ponen en función también de hacer esta investigación y promover herramientas para identificar cómo surgen estas noticias. Noticias sería como un término... digamos, antagónico a lo que se hace, porque es información que circula que no está sustentada con hechos verídicos, no está sustentada en la realidad. ¿Cuál, digamos, es el mecanismo? ¿Qué noticia valdría la pena, digamos, tomar el esfuerzo para poder investigarlo a fondo, ¿no? Borró la imagen, por cierto, pero en la primera foto sale el tipo con el tatuaje, y en otra foto, siempre de la misma cuenta, esa persona ya no tiene el tatuaje. Entonces toca como, a ver, ¿qué pasó aquí, no? Entonces toca hacer una revisión forense de la imagen, eso ya es con una tecnología. La haces también con un especialista en análisis sobre diseño y te va diciendo, mira, con los colores y esto, hubo una manipulación, ¿no? No sabemos con qué fin, pero hubo una manipulación. Y también últimamente, ahora con todo el tema de la inteligencia artificial, también se puede tender a hacer manipulación con imágenes de videos. En El Salvador todavía no ha ocurrido, pero en otras partes del mundo ya ha sucedido, sobre todo en Asia, que se crean imágenes de figuras públicas que supuestamente están bueno, el hablando. Papa, como que era MC Hammer. Ay, eso también es otro tema, pero eso no existe, ¿no? Bizarrap, perdón. Por favor. O las canciones. Entonces, es interesante, es un trabajo, para eso también hay que ser como, nosotros hablamos, chequeadores, un proceso de formación, y es un poco sobre el tema de infodemia, pero en el método y desde el principio también, desde el fact-checking, es verificar la mayor cantidad posible, pero no solo quedarte con el tema de, a veces, gobiernos que suelen hacerse desde algunos medios. ¿Por qué? Porque a veces ahí cometes el error de parcializarte. Tenés que cubrir de todo un poquito. Y no solo a veces hay desinformación desde ese lado. Voy a hacer una aseveración que podría ser cualquiera que nos escribe o nos está escuchando, o se ha enterado del filtro. Es que los que se han juntado son los medios autollamados incómodos que están en desacuerdo con las políticas del gobierno. Y es por eso que se han juntado para criticar más. Esa sería como la conclusión de las personas respecto al... hay gente que sí podría pensar eso. Sí, a ver, creo que en un contexto como en el que nos encontramos, donde se tiende a una polarización excesiva en la sociedad, donde yo el bueno, ustedes los malos, a esto es a lo que me refiero con la necesidad de identificar cuál es la base para que determinados actores repliquen como caja de resonancia el discurso político. A ver, nosotros nos encontramos ahora mismo ejerciendo un rol que en esta sociedad termina siendo algo como muy excepcional también, porque hay una importante simpatía política por el proyecto oficial que hace tolerar incluso aspectos que fueron criticados de gestiones anteriores y que fueron las que le dieron vida y le dieron paso a tener una gran legitimidad a este proyecto, pero que nos damos cuenta que se replica en la actualidad y la sociedad lo tolera. ¿Por qué lo tolera de una manera más fácil? Porque hay una cantidad importante de recursos públicos dispuestos en función de reforzar ese tipo de discurso que engaña, de discurso que termina reforzando e incluso legitimando corrupción, legitimando abuso de poder. ¿Por qué entonces nosotros somos vistos como no? Ellos son los denominados incómodos. Porque entendemos nuestro rol en ese contexto. Entendemos que si la sociedad en este momento está siendo bombardeada y saturada de información que termina consolidando el proyecto político de este oficialismo, nosotros tenemos la función de investigar lo que está diciendo es cierto, ese dato que está reforzando cuando menciona que hay una caída drástica de asesinatos es real, es en esa proporción, es en esa constancia y evidentemente
al nosotros poner en la mesa esos matices en la información oficial, somos sujetos a la crítica y el ataque de un gobierno que no quiere escuchar ningún tipo de crítica y por lo tanto alimentar la opinión de los ciudadanos. Entonces, a esa pregunta, Tony, y lo que respondo es, nuestra función en la sociedad es el control al poder. Digamos, esa es nuestra función. Al poder en este momento, concentrado además en este proyecto político y... en función de eso seguiremos haciendo esa labor. ¿Seremos criticados por eso? Probablemente. Pero digamos, el filtro valga la redundancia, pasar el filtro no solo de comunicación gubernamental, puede ser de otras fuentes. Inicialmente la primera fase que explicaba Saúl, vamos a hablar de temporadas, el filtro es temporada 1. En la primera temporada del filtro, lo que hemos identificado en el análisis es que de dónde proviene la mayoría de cantidad de desinformación. Eso es lo que queremos saber, de dónde viene y quiénes están detrás de la desinformación y el impacto que se está generando. Ya hay estudios académicos que nos han dicho claramente que desde el Estado en general hay toda una narrativa de mantener un discurso único en donde en muchas ocasiones también se está generando un tema de desinformación, lógicamente con la intención de crear una construcción de un imaginario que no necesariamente es el real para mantenerse en el poder. Entonces, ya lo dice un poco la academia, ahora verifiquémoslo a través de las investigaciones periodísticas. En el caso del filtro vamos a contar con 4 investigaciones, que no le puedo decir directo el tema porque tiene que verlas en los medios, pero es justamente explicar, uno, quiénes están detrás de la desinformación. Pueden ser cuentas. No sé si en el caso de las personas youtubers se han sentido aludidas por lo que salió la semana pasada. Nosotros no hemos dicho son youtubers, o sea, ellos solitos salieron, es como, bueno, cada quien sabrá en lo que anda, ¿no? Incluso en el Congreso, ¿no? No buscamos ser un filtro de decir esto y estos son medios tal cual. Yo creo que ahí es un ejercicio de la ciudadanía también. Hay que acompañar, lógicamente, estos esfuerzos luego con procesos de alfabetización mediática que ya hablaremos más adelante, pero más bien es ir investigando. Y esos productos que van a salir, que creo que lo más loable es, uno, a mí lo más valioso de este proyecto es que somos un consorcio de medios, todos digitales, pero con diferentes habilidades en el tema de investigación. 2, el querer producir y presentar algo de calidad y adaptar esas investigaciones a otros formatos, porque también hacemos una autocrítica desde el periodismo investigativo a profundidad, y es que a veces terminamos haciendo un periodismo que se queda en un nivel, ¿verdad? A veces se le puede llamar periodismo elitista, si se me permite la palabra, y cómo esas investigaciones que hacemos, que son muy buenas, llega a la ciudadanía, porque a veces hay información valiosa que no logra aterrizarse hacia el salvadoreño, la salvadoreña de a pie, y es, ok, vamos a trabajar esta investigación, digamos, el primer tema, y es adaptémoslos a otros formatos, que pueden ser podcasts, videos cortos, imágenes para Instagram, no sé si TikTok, con TikTok tengo una relación así como medio que trato de entenderla, y también de publicar cosas impresas y llevarlas también a las comunidades, pero es más como generar información de calidad y también llevárselo a la ciudadanía. Eso es un poco lo que buscamos desde el filtro. No es un tema de atacar, no es una agenda oscura, hemos sido muy transparentes en la conferencia que hicimos ya la semana antepasada, de hecho. Hemos hablado que en esta investigación de los medios nos están acompañando organismos especializados, por ejemplo en fact-checking, como es el caso del Chequeado de Argentina, que tiene mucha trayectoria. Chequeado es el primer medio de América Latina en posicionarse en la región. Pues no se metería con medios que no fueran transparentes y correctos, por ejemplo, o con Data Crítica, que se especializa en periodismo de datos y que ha trabajado hasta para medios como el periódico El País. Mucha gente que nos escucha, me imagino que se estarán preguntando, bueno, pero ¿qué hace que un medio sea bueno o no sea bueno? Porque vaya, ¿por qué solo criticar, por ejemplo? Claro. Buenos días, ¿y quiénes fiscalizan el trabajo de los periodistas? ¿Por qué pueden dominar la opinión pública sin ninguna fiscalización? ¿En la APES tienen algún comité de ética profesional? Pregunta el número de terminación 7410. Sí, bueno, sí existe el código de ética, ¿verdad? Que es el que rige la labor deontológica de nosotros como medios de comunicación. A ver, ningún medio de comunicación está exento a la crítica ciudadana, a poder hacer matices a información que ha sido publicada y solicitar un derecho de repuesto, de réplica en el momento en el que hay información que objetivamente ha sido
sujeta de algún tipo de alteración o que afecta derechos de algunos ciudadanos. No estamos exentos, eso hay que dejarlo muy claro, y la población tiene la posibilidad de hacer público cuando alguna información no está debidamente reporteada y tiene a su base hechos. Ahora, hay aspectos, y esto es muy cierto, yo creo que acá la sociedad es sabia, y los medios de comunicación también hemos fallado en poder abrir de manera transparente y ética la manera en la que recibimos la retroalimentación de las audiencias. Hay iniciativas alrededor del mundo, incluso hay instituciones como defensores de audiencias, ¿no? Los defensores de los lectores. De los lectores, exactamente, que son instituciones conformadas por conglomerados académicos, organizaciones de sociedad civil encargadas de la libertad de prensa, porque entienden que en la medida que los medios de comunicación se abren al escrutinio de la ciudadanía, son medios de comunicación más confiables y por lo tanto, entonces, entienden de que su trabajo también está siendo monitoreado. Entonces, respondiendo a esa pregunta del ciudadano, se cuenta con un código de ética, que es el que rige la labor del periodismo. Lo invitamos también a que si ha identificado algún tipo de información que no corresponde con la realidad o que está teniendo algún tipo de afectación en la integridad de derechos de algunas personas, pues nos escriba y nos los haga saber. Es nuestra obligación publicar cuando ese tipo de comentarios son llegados a nuestras redacciones. Yo quería sumar algo a lo que decía Angélica. La importancia de contar con organizaciones como Chequeado y Data Crítica, que son organizaciones que están haciendo alrededor del mundo y en la región, investigación en materia de desinformación es importante, porque no es que la desinformación se esté estudiando de manera exclusiva en El Salvador, es algo que está ocurriendo a todo nivel desde la emergencia misma del Internet y cómo el Internet está haciendo esta plataforma de difusión de cualquier información que no está siendo chequeada, ¿verdad? Entonces El Salvador se inserta en esa dinámica que además es utilizada de manera bien instrumental por los políticos porque sabe que es un acceso abierto, sin ningún tipo de regulación ni controles, y por lo tanto desde ahí puede lanzar cualquier información que quiera, manipulada y para sustentar alguna opinión. ¿Por qué alguien que nos escucha ahorita, que consume información de las redes sociales, que le mandan un enlace, un vínculo de una nota XYZ a su WhatsApp, en el Facebook, en cualquier red social que consume, debería estar preocupado porque hay gente que busca desinformar? Porque la pregunta es, ¿cuál es el objetivo de desinformar? ¿Quiénes están detrás y por qué quieren que uno crea en una realidad que no necesariamente es la real? Qué cosa más filosófica, ¿no? Pero suele ser así, ¿no? Y acá también estamos hablando de otro fenómeno que tiene que ver a veces, y hay que tener cuidado con las famosas posverdades, ¿verdad? Que está siendo muy... La posverdad. Común. Claro, que se juega a las emociones. Y es que ahora, eso que decís es bien interesante. A veces ni siquiera desde la ciudadanía buscamos tener acceso a información, ¿no? Contrastar, sino queremos reforzar en lo que creemos, sea cierto o no, sea correcto o no. Consolidar. Exacto, porque también este juego de desinformación se juega con todo un componente de las emociones, y la clase política, no solo en El Salvador, sino en general, lo entiende, y por eso es que hace uso de estas herramientas. ¿Cómo se contrasta esto? Un poco fortaleciendo el periodismo de calidad, haciendo autocrítica de cómo mejorar también el trabajo periodístico y hacérselo llegar a la ciudadanía. Esto que dice Saúl es muy importante, hacer todo un proceso de comunicación con las audiencias, porque el periodismo, lo digo en cada espacio que puedo, ya no estamos en la época verticalista donde yo publicaba un contenido y automáticamente la gente me leía, me veía, me escuchaba y ya. Ahora tenemos que hacer procesos horizontales de periodismo. Publicamos, pero tratemos de generar diálogos que la gente nos pueda cuestionar, explicarles si lo que nos está diciendo tal vez no estamos tan de acuerdo, y si a lo mejor la crítica puede ser válida, que nos están señalando, pues mejorar en el trabajo, ¿no? Pero también acompañarnos de la alfabetización mediática, porque también en este boom de las tecnologías de la comunicación y de la información, también hay muy poca educación sobre cómo consumir medios de comunicación. Por ejemplo, se cree en que una publicación en Facebook a veces es noticia, que llegan luego a las famosas cadenas en los grupos de WhatsApp, de verdad. A mí hace poco me parece simpático
Y fue en un perfil de periodistas, en un grupo de periodistas de WhatsApp, no voy a decir el grupo, saludar a los colegas, que retomaron de Facebook un post de un supuesto señor que estaba en una UCI, en un hospital privado en El Salvador, que estaba agonizando y que era médico, que estaba denunciando en su lecho de muerte el maltrato que recibía del sistema de salud y que había que humanizarse. Y yo digo, bueno, en grupo T, periodistas, ¿qué pasó aquí? Vamos a buscar. Y típico, ¿no? Primero en El Salvador no vi nada, otras notas que sacaran en el momento nada. Veamos en otras páginas en internet. Yo no estoy en ese grupo, yo no lo vi. ¿Qué onda ahí? Hombre, una imagen yo invertida. ¿Y sabes qué terminó siendo? Era una imagen del 2020 de un señor que era la primera persona mayor de edad, creo que andaba por 70 y pico de años, que había estado mucho más tiempo internado en efecto en una UCI en España, pero por COVID. Wow. Pero no es que había muerto, ya por 2020, y eso fue hace un par de semanas. Entonces, Angélica, pero es que usted se dio a la tarea de ir a averiguar, de googlear y todo, de investigar, ¿no? Investigar, se tomó el tiempo, conoce a dónde ingresar, a qué vínculos, qué medios, pero el ciudadano común, entonces, el que se traga todo. Y eso es bien, importante, hacerle ¿no? la conciencia a la gente de que el periodista es el que conoce de fuentes las fuentes. Correcto, para tomar la información, ¿no? Me pasó a mí, es increíble, porque alguien le pidió a la inteligencia artificial que armara la imagen de que estaban arrestando a Donald Trump. Y cuando yo lo vi, dije, ¿what? Y entonces, pero ya uno va a averiguar y entiende qué está pasando, pero hay quien se lo puede creer. Al final es construir confianza con la ciudadanía, creo que ese es el punto. Es decir, si estás haciendo una crítica a las plataformas que no tienen un método a la hora de contrastar información, ¿qué le estás ofreciendo a la gente? ¿Y quién se lo está ofreciendo? Entonces, ese esfuerzo colectivo de periodismo colaborativo que estamos impulsando, evidentemente tiene que traer aparejado también muchas iniciativas que logran fortalecer nuestra relación con la audiencia, porque entonces logramos tener un discurso uniforme y consecuente. Nosotros estamos explicando cuáles son las herramientas para que puedas tener certeza de que la información que estás consumiendo es verídica o se basa en información que no está sustentada, pero a la vez te explicamos cómo lo hacemos. Creo que eso es importante, lo que decía Tony, ¿no? Usted conoce la página a la que va, sabe que eso es inteligencia artificial. Allá afuera no está esa formación en audiencias para poder entender en esta dimensión que esa fue una imagen alterada por inteligencia artificial. Entonces, y es increíble. ¿Quién te lo dice? Y es increíble quién lo dice, y también el tema de la inteligencia artificial. No, es claro, que sí. de repente lo van a ver ahí en el noticiero. O sea. Claro, total. Sí. Es un trabajo. Bueno, lo que decíamos el chiste, ¿no? Del Papa. Sí, el Papa le han sacado de todo. Pero la inteligencia artificial lo vemos como, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Es decir, hay gente que es un pasatiempo, es una herramienta, es una amenaza, Como que en cada tecnología en su época puede ser vista como una amenaza, como una oportunidad. En este caso, ¿qué fue lo primero que tuvimos de acceso? Periódicos. Luego decían que cuando se creó la radio, que la radio iba a desplazar el periódico. El periódico ahí está. Luego se creó la televisión iba a desplazar a la radio y el periódico. La radio y el periódico ahí están. Lo que van haciendo es cambiar también, porque si no desaparecen ahí sí, las formas de cómo van a difundir los contenidos. Ahora tienen versión digital, la radio se digitaliza, está el tema de los podcasts, etcétera. Y en el caso de la inteligencia artificial yo lo veo como una oportunidad. En este momento lo que sí se está dando mucho, porque está empezando, es que se han abierto varias plataformas como Chat, GPT-3, que sirve para que la ciudadanía empiece como a maestrar, si me permiten la palabra, a la máquina, ¿no? Porque generar una cantidad de contenido que tiene que ir procesando y ver cómo te responde de forma adecuada. Yo he estado usando mucho como juego, más que todo, para el que te responde, y es interesante. A veces te ¿Qué pregunta, Angélica? No, cosas bizarras, pero voy con cosas serias aquí. Por ejemplo, una vez le preguntaba... No, una bizarra. Claro, no, de leyes del Salvador. Pero, por ejemplo, de leyes del Salvador te tira leyes que no existen. Entonces, como, chat, esta ley no existe, y ya te dice, bueno, voy a verificarlo más adelante. Pero te va respondiendo. Pero es interesante porque estas plataformas en el futuro sí te van a resolver la vida. Claro, está en riesgo de que algunos empleos pueden que después no estén,
Pero en el caso del periodismo, yo les digo, no lo va a desaparecer. Quizás las notas del día a día tal vez las logrará procesar. Pero Bueno, López Dóriga presentó hace un par de semanas a la primera presentadora de noticias de inteligencia artificial. Ay, Roxana. Yo sé. Ahí. Yo sé. Y ella no se va a trabar seguramente. Pero ¿sabes qué no puede hacer una inteligencia artificial? Salir a la calle. Comer pizza, decía alguien por No ahí. requiere prompter tampoco. Improvisar. ¿Podrá improvisar solo con una imagen de un cerro De en última llamas? hora, claro. O sea, hay muchas cosas que no poder. Yo creo que la tecnología te complementa en tu trabajo del día a día, pero no es algo que va a suplantar a. Bueno, por el momento nos dicen que se nos acaba el tiempo, son las 9:01. El filtro, ahí está Infodemia, Factum, Focos, aquí representado por Saúl, bueno, Infodemia también con Angélica, voz pública y disruptiva. Tony, ¿cuándo vamos a ver algún contenido, Sí. resultado de una Y investigación? lo van a publicar todos al mismo tiempo. Todos al Cierto, mismo al mismo tiempo y luego también en múltiples plataformas. Vayan anotando allá por finales Hasta de la agarró aire, vio. Sí, yo lo vi. semana de Prepárense. mayo. Yo lo vi, Tony, yo lo vi. En mayo, porque también ha sido tan interesante el tema y también como es un tema de reverificación, ya está la primera investigación en fase de revisión editorial. Ahora la siguiente semana va a pasar una fase también de revisión legal, porque también hay que tener mucha precaución en lo que se publica, porque son temas muy fuertes. Y nada, les invito a que estén pendientes de las 5 medios de comunicación y también que luego haremos un tema de retroalimentación de también que nos digan cómo les ha parecido la nota. Pero por ahí saldrá. Y que lo Muy podrán bien. consumir en distintos formatos también, Sí, la sí. información. Sí, sí, sí. Muy bien, excelente. Es una nueva opción, ¿verdad? Para estar informado debidamente. Angélica, qué gusto tocar base nuevamente con usted. Qué Saúl, gusto. qué gusto verte. Igualmente. Vamos. Haber compartido. ¿Roxana se queda hasta las 10 o qué? Sí, dice la Sheila. Sí, dice esa es la verdadera. No me lo esperaba. Con llave va a cerrar ahí la puerta. Gracias. Si quieren volver a escuchar esa entrevista, pongan atención a lo siguiente. Si quieres volver a escuchar esta entrevista, ingresa a 360podcast.sb, el primer hub de podcasteros salvadoreños. Sigue a Diana Verónica y Tony la entrevista en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Amazon Music o TuneIn. Esta fue una producción de 360podcast.sb.